Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Doctor Brasdefar, bienvenido a Cara a Cara. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de venir a su estudio. Cada vez que vengo me divierto mucho. Muchas gracias por aceptar. En medio de la polémica, doctor, en medio de la polémica que se está dando a nivel nacional, está usted en los ojos del presidente por el tema del Tren Maya. ¿Qué está pasando, doctor? En realidad no es tanto el tema del tren, sino las consecuencias que una destrucción masiva llegó a Quintana Roo y que esperábamos, pero no pensamos que se iba a salir de las manos. Y en el sur, pues ¿quién iba a defender el patrimonio cultural? Nadie levantó la voz, nadie dijo nada, todo el mundo callado. En primera, porque es un proyecto político muy importante, pero nosotros sí estamos muy enterados. Entonces estamos capacitados para hacer desvíos de carreteras, para hacer desvíos de caminos, de líneas de conducción eléctrica y también de trenes. Entonces, como que debieron haber consultado a los especialistas. O sea, no está en contra del Tren Maya usted. No. O sea, contra el desarrollo, no. Okay. Contra las formas, sí, por supuesto. No, jamás me voy a oponer al desarrollo, al contrario. Yo puedo participar. Claro. ¿Dónde viene? A ver, ¿cuándo empezó este tema que ustedes como arqueólogos, en este caso usted empezó a ver que no se estaban haciendo bien las cosas? Nosotros estamos observando este tema desde el 2012, desde que el presidente lo anunció. Paramos las antenas inmediatamente y él dijo que de Palenque hacia Yucatán, pero alguien lo llevó a Calakmul, se enamoró de ese lugar y bueno, es muy objetivo, ¿no? Pudo ver que allí había muchas posibilidades y por lo tanto decidió que fuera un circuito, lo que motivó pues que mucha gente empezara a pensar cómo y de qué manera para no afectar tanto. Entonces yo me di cuenta desde el inicio de la inauguración del tren. Empezamos a tener contactos con investigadores que están en la ruta y todo iba bien, pero entraron a Campeche, a la ciudad, empezaron los problemas con las personas que viven en la ruta, dentro de la ciudad, los querían desalojar y empezó el problema. Luego a Yucatán, y entonces estuvimos pensando en cuando llegara al norte de Yucatán, luego entrar a Quintana Roo. Quintana Roo iba a ser un gran desastre porque pues tenemos un verdadero tesoro. Paradójicamente, con esto le digo todo, cuando Dios caminó por esas tierras donde vivimos, pisó, sintió algo en sus talones y se regresó y aquí se quedó. Por eso es un paraíso. Es una especie de paradoja que menciono para que sintamos la verdadera belleza y la grandeza de este lugar, que los mayas se nutrieron de esa naturaleza y crearon una gran cultura, una gran civilización. Entonces, al bajar al tramo 5, 6 y 7, se armó el gran desastre, porque había muchas maneras de destruir todo, ¿no? Como que no se pensó, había una desesperación de construir el tren, pero no se pensó en cómo evitar tantos problemas. No se podía proyectar desde la Ciudad de México, desde otros lugares o desde otros países, ¿no? Claro. Tenía que ser aquí, en la vía de los hechos. Y nosotros que conocemos perfectamente el terreno, sabemos por dónde pueden destruir menos, porque un salvamento arqueológico se permite la destrucción, pero se salva la mayor parte de la información. Para la gente que nos está viendo, porque mucha gente dice, bueno, son ruinas, o sea, son piedras, son ruinas lo que se está quitando, o sea, ¿por qué tanto alboroto? O sea, al final del día son ruinas. Para la gente que no sabe, ¿qué es este salvamento? ¿Qué es lo que se está encontrando en esta ruta y qué se pretende salvar de esta destrucción que pues ya es inevitable, ¿no? Ya está el camino, ya está hecho, el tren ya es un hecho, pero ¿qué se está destruyendo, doctor?
Sí, son ruinas y son piedras, pero en el mundo en general, los países desarrollados y medio desarrollados se han dado cuenta que el salvar la cultura eh, puede ponerla al desarrollo, al servicio del desarrollo. Y eso está muy bien, porque hay ciudades, por ejemplo, que encuentran algo relevante o no relevante y lo adaptan a el desarrollo. Bueno, es un hecho que ya se está haciendo el Tren Maya, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el tiempo idóneo para poder empezar a hacer este proyecto y poder salvar lo que ya no se pudo salvar o lo que se está destruyendo? ¿Cuál hubiera sido lo idóneo si hubieran consultado a los expertos como ustedes antes de iniciar estas obras? De hecho, aunque no nos hubieran consultado a los expertos, pudieron haberlo llevado a cabo pues mucho mejor si se hubiera iniciado años atrás el proyecto, ¿verdad? Entonces todo fue a la carrera y precisamente esa carrera es lo que motivó tanta destrucción. Dicen que no, ¿verdad? Pero a mí me consta que sí. Y hay investigadores, no solamente arqueólogos, hay de otras especialidades que están ahorita en el campo porque todavía no termina, donde ellos están hablando, pero no dan sus nombres. Entonces estamos en contacto con ellos y nos están enviando información. Estamos captando, incluso a donde mandan su información ellos, también nos regresa la información de este tipo y nos damos cuenta que no solo es aquí, sino que es en la mayor parte de los tramos. En el tramo 1 casi no hubo problema, ¿verdad? Donde estalló todo fue en el norte del estado. Y de ahí, como una mecha, se vino incendiando y aquí fue donde explotó. ¿Y por qué ha causado tanto revuelo? Porque nunca se imaginaron que de adentro es cuando se iba a hacer una denuncia. Todo el mundo espera desde afuera, pero Claro. no desde adentro. Y bueno, yo cómo voy a callarme, cómo voy a guardar silencio cuando estoy trabajando en un lugar que la propia institución ha defendido todo el tiempo y que ha invertido dinero, ha invertido esfuerzo. Y si no lo decía yo ahora, cuando el tren pasara y me quejara, o la gente preguntara, y bueno, ¿y dónde están estos monumentos? Pues fue el tren. Ah, pues tú eres el culpable, porque no hablaste. Ah, bueno, pues ahora hablo. Pero no es que alguien me lo haya dicho, no, sino que la conciencia. Unos estamos comprometidos con Quintana Roo y yo tengo un compromiso muy grande. ¿Cuál es el compromiso? Bueno, pues que es la tierra de nuestra familia, es la tierra de los progresistas, de gente que ha llegado de todo el país y de muchas partes del mundo y que es promisoria, por lo tanto tenemos que defenderla. Y además aquí está una cultura de las más milenarias que debemos proteger. Próximamente participaré en un congreso aquí en Chetumal, en la UCRO, y les interesa mi tema, y ese tema que llevaré ahora no será cualquiera, se llama ¿Cómo se construye un tren y cómo se destruye una historia? Wow, que es precisamente la que estoy contando, pero pues ahora será de una manera más detallada, ¿no? Más cercana a donde la gente lo puede ver, lo puede consultar, porque hubo una época en que mucha gente visitó el lugar y ahora ¿qué les vamos a enseñar? ¿Dónde están? Y a pesar de eso, me quieren obligar, me quieren poner un candado para que diga yo que no hubo destrucción. ¿Quién le quiere poner un candado? Bueno, de hecho ya me lo han estado poniendo. Es el instituto, el INA, la dirección del INA, ¿verdad? El Consejo de Arqueología. A nivel nacional. A nivel nacional. Ya nos desprestigiaron, nos desacreditaron. Y bueno, aquí estamos resistiendo. ¿Y por qué estamos resistiendo? Porque la verdad siempre va a relucir y va a triunfar. Y no me han despedido, no me han corrido, porque no tienen razón. Este tema no solamente está aquí en México, está en todo el mundo ahorita, en muchas partes.
nos han escrito de otros países y nos han dado la razón. Pero no se trata de Fernando. No es que sea Fernando, sino que es un símbolo, porque tocas el pensamiento de un ser humano y sobre todo de investigadores que se han dedicado todo el tiempo a pensar, a cultivar, a exponer, a dar a conocer lo que has encontrado, y sería la primera vez que se le pone un tapujo, un candado. Entonces, si se lo ponen a uno, se lo ponen a todos. Y esa es la razón. El INAH lo acusa de que su responsabilidad como arqueólogo y como parte del INAH era haber hecho un informe y entregarlo al INAH para que ellos pudieran ver, y que usted lo hizo público, ¿no? Y ellos lo ven como hasta desleal que usted haya hecho público esta información, ¿no? En lugar de decirles, bueno, aquí está mi informe y se los entrego y ya ellos sabrán qué hacen con el informe, ¿no? Y ellos ahora lo acusan a usted de hacer público algo y dicen que es hasta poco ético lo que usted hizo como arqueólogo, haber hecho esto. ¿Qué les dice usted? Bueno, se trata del aparato del Estado, de un Estado encima de... Pensaron que de una sola persona y se dieron cuenta que no, y que no nada más es una forma de pensar, son miles de formas de pensar. Esa acusación es totalmente infundada y falsa, porque el público no sabe que yo nunca subí mi denuncia al Facebook, y es de lo que me acusan. Ese fue su gran desastre, su equivocación o su maldad, porque no lo pudieron comprobar. Entonces, el que me acusó fue el director del Centro INAH de aquí, Margarito Molina Rendón. Él me acusó de que había subido esa información. Esa información la mandé por WhatsApp, como he mandado muchas cosas entre mis compañeros del sindicato. Entonces, entre ellos nos mandamos cosas como todo el mundo en un grupo se manda, ¿no? Se envía. Y alguien de por ahí la filtró y se fue a otro lugar y de ahí la subieron a Facebook. Y cuando alguien la vio en el Facebook, pues todo el mundo la empezó a compartir, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y se hizo una bomba, ¿verdad? Entonces, cuando me acusan, ¿cuáles son las pruebas? Copias de Facebook donde jamás está mi nombre. Que el autor intelectual, obviamente es el denunciante, pero dentro de mi gremio. ¿Y por qué me van a prohibir hablar? No tengo por qué guardar silencio. Nunca he guardado ese silencio. Cuando uno trata de ser honesto y quiere ser claro con los demás y explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Pero pues al ratito me van a acusar de, pues no sé, de cualquier otra cosa, de asesinatos o de violaciones o de droga o cosas así. Cuando el Estado no puede, algo surge. Pero como ya están las pruebas y las pruebas están por todas partes, no hay marcha atrás. Y además, ahora ahí en el tren hay jóvenes que llegaron de otros lugares, que son estudiantes y son pasantes. Entonces, ellos al ver toda esta destrucción, dijeron, me han dicho, he tenido contacto con ellos, que están arrepentidos de haber venido porque ellos vinieron a trabajar. Ellos pensaron que la arqueología era otra cosa y que cuando pues, vieron cómo las máquinas entran y destruyen y monumentos de todos tipos, entonces se arrepintieron e incluso pues me platican detalladamente cómo fue esa destrucción. Por ejemplo, había noches en que ellos habían dejado todo bien y entraban las máquinas y al día siguiente que regresaban había cientos de edificios destruidos, ya todo se había acabado. Estructuras, habitaciones. Estamos hablando de enterrados prácticamente. Enterrados, ¿no? todo enterrado. Y entraban las máquinas, aún en contra de que los arqueólogos estaban sobre eso, entraban sobre los entierros. ¿Quién ordena esto, que se haga esa destrucción? Porque al último, bueno, ustedes hacen un reporte y quiero entender que los estudiantes me decían, bueno, aquí hay zonas arqueológicas que hay que rescatar, no hay una manera, ahorita me va a explicar usted de cómo poder salvar. Bueno, si ya se está haciendo, es muy difícil que se deje de hacer. Bueno, vamos a rescatar lo que podamos rescatar, ¿no? Dejan un trabajo, se pone una cinta, no sé qué, ¿y quién da valor en decir, no, que se siga? ¿O cómo es?
Exactamente así empezó. Los investigadores, los arqueólogos, encontraban los diversos edificios o los sitios arqueológicos y los iban seleccionando. Iban excavando y salvando la información. La iban rescatando y salvando y registrando con una tecnología de punta, pues que ahora se utiliza. Y pues ellos tienen todos los recursos. Eso dio pie a que se empezara a salvar pues casi todo. Es imposible salvarlo todo. Por eso se llama salvamento arqueológico, porque vamos a salvar lo que sea posible. Pero en un tren, una magnitud de este tipo, pues había que contratar muchos arqueólogos. Contrataron más de 300 arqueólogos, muchos pasantes, muchos estudiantes. ¿Eso los contrata el INA? No, los contrata el ejército. Okay. Y se los entrega al INA, sus servicios, para que distribuyan el trabajo. Entonces, el apresuramiento de querer terminar antes del sexenio esto, apresuró a las máquinas y al ejército. Y entonces eso fue lo que detonó la destrucción o la afectación de muchos monumentos que ni siquiera fueron explorados. Incluso los que estaban a las orillas. Tenemos ejemplos, videos, fotografías de edificios que ni siquiera fueron tocados, ¿verdad? Pero que eran importantes porque están catalogados, y los de cierta importancia son salvados, pues ni siquiera esos fueron salvados. Y desde que nosotros hicimos esa denuncia, nos llegaron reportes de que la información que habíamos encontrado en todo el trayecto, en muchas partes del trayecto, ya había sido borrada. Wow. ¿Verdad? Pero tenemos las pruebas originales y luego otras pruebas de cuando borraron, ¿verdad? Y se utilizó el término destrucción, porque si utilizaban el término destrucción, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, tiene ese término. Entonces no quisieron tocarlo, y en ese lugar utilizaron el destrucción, pero significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, afectaron todo lo demás. ¿Hay saqueo, doctor? ¿Hay saqueo de zonas arqueológicas, de algunos monumentos? O sea, ¿han detectado esto o solo es la destrucción? Bueno, a mí no me consta, pero es obvio, es lógico que al destruir, ¿qué encuentra un arqueólogo? Al excavar, explorar, salva la información, encuentra entierros, encuentra objetos, máscaras, encuentra anillos, collares, objetos de la vida cotidiana, y todo eso es de la federación, eso es de la nación, se tiene que entregar. Bueno, qué bueno que me hizo esa pregunta. Entonces la pregunta está contestada. ¿Dónde está todo eso que encontraron las máquinas? ¿Dónde está el lugar, el tiradero? ¿Dónde están los miles de monumentos que fueron arrojados a algún lugar? ¿Dónde están? Bueno, pues ya tenemos noticias, que excavaron lugares importantes para echar todo ahí. Y en las noches y en las tardes se vieron pasar a carros, camiones de los volquetes con piedras arqueológicas. Pero yo hasta ahora no sé dónde está, pero muy pronto lo voy a saber. Y entonces, bueno, pues a algún lugar había que llevar esos monumentos. Ahora no solo destruyeron eso, ¿no?, sino destruyeron la forma de pensar de los habitantes, de los mayas actuales. A ver, les atravesaron una carretera, una vía, y ellos en su concepción ya no piensan igual. O sea, quebraron su cosmovisión. Cuando iban a dejar ofrendas o iban una milpa al otro lado, ahora se encuentran en una barrera y tienen que ir como van, dice que los jaguares van a ir, que los venados a 20 kilómetros, a 50, a 100 kilómetros. Los animales, ¿qué saben de eso? ¿Dónde saben que hay un paso de fauna, así con términos muy pomposos? No, así los mayas no se les respetó. ¿Por qué no se les respetó? Porque había que construir
ese tren. ¿Qué idea se les vendió a los mayas? Porque ellos presumieron de que hubo muchas reuniones antes de iniciar todos estos trabajos y los veíamos en las redes sociales, ¿no? Reunidos con comunidades mayas. ¿Qué ideas le vendieron a los mayas que era importante traer una máquina de estas y que iba a entrar prácticamente a destruir la selva, ¿no? Para que ellos hayan aceptado o no aceptaron, o qué idea les han de haber vendido. Bueno, hay una información que está publicada, que es de Jiménez Pons, el que fue director del Tren Maya, y él dice que la gente local es la que debería de participar, es la que iba a obtener beneficios. Por eso se hicieron las consultas amañadas. Y alguien que diga esto es porque lo sabe. Claro. Yo estuve junto con mis compañeros antropólogos, historiadores, etnólogos que vinieron y fuimos a las consultas amañadas, ¿verdad? Por lo menos las que vimos, y sobre todo con gente pensante y gente de otras culturas que están aquí en la región y que se opusieron, por ejemplo, los de Xpujil, que ellos se dieron cuenta que todo estaba amañado y por lo tanto protestaron y por eso pararon el tren, y aunque ganaron con un amparo, lo que sucedió es que los amparos pues están por los suelos, porque un proyecto de seguridad nacional no se puede agredir, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, yo no estoy agrediendo a un proyecto de este tipo, sino a la falta de probidad que hubo y que no se consideró. Ahora, me hice una pregunta, que por qué no notifiqué a las autoridades. Yo les pediría que revisen sus archivos, ¿verdad? Porque antes de iniciar el tren, empezó la especulación de la tierra, empezó la destrucción de sitios arqueológicos con apertura de caminos, y se hizo la denuncia. Entonces luego recibimos la orden de que se hiciera un peritaje. Se hizo el peritaje, ya tiene casi 2 años, nunca me llamaron. Normalmente nos tiene que llamar a la semana o el mismo día, dos meses, un mes. Ya tuvieron conocimiento de lo que estaban haciendo y de lo que estaban destruyendo. Cuando se iniciaba, cuando todavía no llegaba el tren, ni siquiera se había abierto, ya estaban especulando por el tren. Entonces, esto es consecuencia de la apertura del tren. Y ahora, con la llegada del tren, pues la infraestructura hizo mucha afectación. Ahora, ¿por qué nos oponemos a esa destrucción, ¿verdad? O a esa afectación? Porque el hecho de perder toda esa información, perder todos esos edificios, es como si nosotros tomamos un libro y le vamos arrancando las hojas. Es como el petróleo, es un recurso no renovable. Ya no podemos regresar a ver las hojas porque ya se las arrancamos. Esa es la cuestión. Ahora, o sea, vamos a dejar de contar nuestra historia. Exacto, o fragmentos de historia que no permitan hacer una relación coherente de lo que sucedió. Estas zonas arqueológicas que se destruyeron, ¿cuántos años de antigüedad? Bueno, hay lugares que tienen más de 2000 años, o alrededor de 2500 años, como Chacambacán, más de 2500 años. Entonces, lo que se construyó en tantos años, en tantos siglos, en una noche se destruyó. Y eso no lo puede entender mucha gente. Afortunadamente, la mayor parte de la gente sí. Han confundido de que es un ataque. No es ningún ataque. No es más, yo ni tengo partido. Así hablo como quiero hablar y hacia donde quiera, ¿verdad? Porque no tengo color. No hay compromisos con nadie. Con nadie, absolutamente. Entonces, eso es lo que me ha dado la libertad. Y aunque han tratado de llamarme a esos colores, no, mis objetivos son otros. ¿Has recibido amenazas por parte de estos pues, cosas que están pasando ahorita de alzar la voz? No las he recibido, pero peor que una amenaza es el desprestigio del Consejo de Arqueología, quien me ha atacado
de una manera artera, muy indecorosa, muy desagradable, porque me descalifican sin justificación alguna. Pero si antes le reconocían su trabajo, usted, bueno, tiene doctorados, el INAH le ha reconocido su trabajo hasta internacionalmente, y hoy quienes en algún momento le reconoció todo el trabajo y trayectoria de más de 40 años, hoy lo desprestigia. Sí, exactamente. Pero ¿sabe quién? Bueno, obviamente que el director general, el director de aquí, Margarito Molina, y el Consejo de Arqueología. Pero ¿sabe quiénes integran el Consejo de Arqueología? Que nunca se habían preocupado por algo así, por denostar a alguien, porque puse el dedo en la llaga, porque algo esconden. Y cuando me acusaron apenas la semana pasada, resulta que quien está ahí es juez y parte. ¿Cómo está eso? Resulta que son 11 consejeros, y uno de ellos es el director del Tren Maya, Manuel Pérez. Él fue el que dirigió las obras del Tren Maya, y él es quien me acusa, pero desde adentro, con la mano oculta. O sea, él es parte del consejo también. Es parte del consejo, y obviamente que le pidió al consejo que lo apoyaran, porque a mí me estaba apoyando no solamente mis compañeros del instituto, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, cuando ellos hacen este documento y lo distribuyen, nunca se imaginaron que yo les iba a pedir que den sus nombres. ¿Por qué no dieron sus nombres? Así como yo firmé lo que le mandé a mis compañeros por WhatsApp, ¿por qué el Consejo de Arqueología no puso el nombre y firma para enviar ese comunicado? ¿Por qué? Pues porque el Consejo de Arqueología es un tentáculo del director general. El director general es el que pone a los consejeros, y son nombrados por él. Yo estuve hace muchos años como consejero durante 6 años, pero yo fui propuesto por los investigadores de todo el sureste. Ellos son los que... Prácticamente representaba al sureste, sí, ¿no? Y ahora, aunque tienen representantes de 3 personas de diversas áreas del país, nosotros no estamos representados porque esos son nombrados por el director. O sea, no tenemos nombramiento. ¿Y usted conoce a los consejeros? Conozco. Aquí hay uno que está trabajando actualmente en Oxtanca. Acabo de hablar con él el lunes, y él me ha comentado que él nunca firmó la carta y que se opuso a firmarla. Yo no sé si sea verdad, pero tal vez tenga la razón, porque no dieron la cara. Hasta ahorita no ha dado la cara el Consejo después de lo que ha hecho. ¿Por qué bajaron la carta de la página donde está la información del INAH? La bajaron de inmediato, ¿verdad? Pues ahora van a asumir las consecuencias, porque todo eso que dicen, y que yo manejé recursos multimillonarios. Lo están acusando de que le han entregado recursos millonarios y que usted no ha entregado respuesta del trabajo arqueológico que ha manejado, ¿no? Ahorita creo que en Majahual, la zona de... Está trabajando usted ahí, ¿no? Bueno, ahorita estoy aquí en la oficina por estas cuestiones para poderme defender. Entonces, que no hay resultados. Bueno, pues esa gran estructura con 14 mascarones que está ahí, y ese gran edificio de la Acrópolis, la más grande que hay en el mundo maya, ¿no? Y todas esas estructuras no están ahí, y además eso demuestra la ignorancia de los miembros del Consejo de Arqueología, porque hablaron por hablar, y no soy yo la persona que hizo el manejo de esos millones de pesos de los que hablan, sino que fueron sus mismas huestes, porque ellos llegaron en el año 93, investigadores del INAH, llegaron con un proyecto que se llamaba Sur de Quintana Roo, porque se iba a conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento de América, y cómo pues se iba a festejar haciendo proyectos arqueológicos, y les dieron dinero, y Chacambacán no estaba dentro de ese proyecto, y hay testigos.
Los testigos son el doctor Miguel Borges Martín, doña Mimi Conde, que nos estuvo apoyando mucho para que ese proyecto se hiciera, para beneficiar al sur de Quintana Roo. También le consta al doctor José Luis Pech, que estaba en el gobierno del estado, y a mucha gente de Lina, que no formábamos parte de ese proyecto multimillonario. Nunca manejamos millones nosotros. ¿Sabe cuánto manejábamos? 100,000 pesos, 200,000 pesos, y por eso ya no estamos ahí, porque no se puede hacer nada con eso. Claro. O sea, ellos están acusando prácticamente, están tirando un balazo en el pie con solitos se pusieron la soga al cuello. ¿Hasta dónde quiere llegar el doctor con esta información? O sea, ¿hasta dónde va a parar? O sea, ¿qué sigue ahorita? Ya lo están acusando, no lo van a callar y eso es claro, y le agradecemos en verdad que esté hoy aquí en nuestros micrófonos. ¿Hasta dónde, doctor? Sí, yo sé cuál es. Ellos estarán muy a gusto y contentos el día que me quede sin trabajo, y para que sea yo la vergüenza mía misma y de mi familia y de todas partes, ¿no? Pero no lo lograron ni lo van a lograr con todo ese desprestigio, ¿verdad? Porque la ley siempre tiene la razón y la ley ha sido aplicada y no pudieron. Entonces ya se les demostró que de lo que me acusaban no tienen razón, no hubo elementos, por eso ya pasaron 3 meses. Entonces podrían hacerlo de otra forma, ¿no? Metiendo cosas falsas y bueno, pues ellos saben qué es lo que están pensando, pero no estoy solo, ¿verdad? Porque ya hay muchos Fernandos. ¿Tiene miedo? ¿Lo han amenazado? ¿Teme por su vida? En realidad he estado pensando mucho en eso, porque si han sido capaces, sobre todo el Consejo de Arqueología, de calumniarme, entonces tanto el director general como el director local lo han hecho también. Si han sido capaces de llegar a ese grado, a ese extremo, entonces yo quiero hacerlos responsables al director general de Lina, a Diego Prieto, a los 11 miembros del Consejo de Arqueología y a Margarito Molina, el director del Centro INA Quintana Roo, por si algo llegara a pasarme o a mi familia, ¿verdad? Porque llegaron a ese extremo. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Puede Son capaces de todo. Sí, lanzar la piedra y esconder la mano, como lo hicieron con la carta del Consejo de Arqueología. No pusieron los nombres, no firmaron y pues nadie los conoce, ¿verdad? Entonces, yo los responsabilizo a ellos. ¿Lo han buscado asociaciones civiles? Claro que sí, muchas asociaciones civiles. Ahorita, terminando de estar con ustedes, estaré con otros compañeros de una asociación civil muy importante a nivel internacional, y me están ofreciendo su apoyo internacional y lo voy a aceptar, desde luego. De hecho, ya lo acepté. Entonces, vamos a ir a donde ellos quieran, ¿verdad? Si tuviera al presidente enfrente y le mandara a hablar al presidente, le dijera, ¿qué se puede hacer? Ya está la destrucción, ya está, el Tren Maya es un hecho y va. ¿Qué podemos hacer, doctor, con su experiencia? ¿Qué le diría al presidente? Bueno, lo que yo le diría es que le recomiende a sus colaboradores que no sigan mintiendo, porque afectan mucho su proyecto nacional y por eso mucha gente no cree. Entonces, le enseñaría las pruebas, obviamente, porque las tenemos y no solo las tengo yo, ya están distribuidas, ¿no? Porque a mí fácilmente me pueden asaltar o me pueden hacer daño, pero no, las pruebas ya están distribuidas y no soy uno, somos muchos ya, ¿verdad?, que tienen las pruebas. Entonces, eso es lo que le diría al presidente, y demostrarle que toda esta información mediática en contra mía y en contra de los personajes del instituto que han ocultado la verdad, pues es una evidencia clara del
fracaso de estos personajes. Y yo pues pediría que los destituyan antes de que termine el sexenio y que pidan disculpas, porque ya se les ha demostrado, ¿verdad? ¿Qué más quieren? Ya tienen toda la información. Yo estuve la semana pasada en una reunión con empresarios de aquí de la capital de Quintana Roo. Me llamó mucho la atención no voy a decir el nombre del empresario, jefe, presidente de una cámara, de una cámara de empresarios, que decía que era necesario la destrucción para traer el progreso, ¿no? Que era necesario traer la destrucción para traer el progreso, ¿no? ¿Qué mensaje le manda usted a estos empresarios que están esperando la llegada del Tren Maya? Y yo creo que todos estamos esperando la llegada del Tren Maya al sur de Quintana Roo, específicamente a la capital, porque pues se ha vendido la idea de que trae el progreso, ¿no? La capital va a brillar, vemos que todos se están preparando a la llegada del Tren Maya, ¿no? Hoteleros, restauranteros, el propio gobierno municipal con más infraestructura para recibir todo lo que va a traer el Tren Maya. ¿Qué mensaje les da a todos nosotros que estamos esperando la llegada del Tren Maya, pero que no conocíamos cómo está llegando el Tren Maya y qué está destruyendo el Tren Maya? ¿Qué mensaje les manda? Bueno, es un proyecto gigante que va a beneficiar a mucha gente, y no solo a los empresarios, sino a la mayor parte de los habitantes que están en el trayecto y sobre todo a los turisteros. Eso es inminente, ¿verdad? Y en cuanto a la respuesta que le doy a ese empresario, pues para mí es un ignorante, el clásico ignorante que está en contra de la cultura, del desarrollo de los pueblos indígenas y sobre todo es como una traición a la patria, porque el presidente nos ha puesto el ejemplo. Si no conocemos nuestro pasado, él se está defendiendo mucho del pasado. Si no conocemos nuestro pasado y no lo defendemos, estamos condenados a repetir todas esas fallas que ha tenido la historia de México. Entonces, desarrollo no es lo que este personaje dice, ¿verdad? Desarrollo es adaptar lo pasado con el presente. ¿Por qué no pensamos en hacer un museo con todas esas piezas en Chetumal? En Chetumal. Porque bueno, ya basta que todos se lo lleven a otros lugares. Sí, sabemos que aquí hay parte de todo lo demás, pero está en Cancún, otras cosas están en México, otras en Mérida, otras Le ayudaría lugares. mucho a Chetumal, ¿no? Sí. Como economía, un turismo cultural que vendría a conocer todas estas piezas, sí, ¿no? Y yo reto a ese personaje de la cámara que se menciona a que sostenga su palabra de destrucción, pero a cambio de que recapacite y se comprometa a que en Chetumal gestione ante el INAH la creación de un museo con todas las piezas que se han encontrado aquí, o por lo menos con lo más valioso y con lo que se ha encontrado anteriormente. A ver si no nada más está hablando, que lo demuestre. Vamos a ver si se hace ese museo. Yo creo que Chetumal entero y Quintana Roo queremos que se haga ese museo, ¿verdad? Tenemos en el museo actualmente de la cultura maya piezas arqueológicas originales. Hay unas cuantas, pero no es un museo de piezas arqueológicas. Todo el acervo cultural está aquí en el centro INAH Quintana Roo, en Cancún. Otra parte se llevó a México. Los arqueólogos que vinieron de allá, pues se las llevaron por sus estudios, porque no hay aquí las técnicas, los análisis, los aparatos, y muchos de ellos se fueron. Pero la mayor parte está aquí. Ahora, no hay comparación con lo que se ha encontrado en el Tren Maya, ¿verdad? Y yo exhorto a la institución a ver si no me levantan la otra acta, la tercera, ¿verdad? O otras 20, por decir que los quintanarroenses, los chetumaleños, queremos un museo de la cultura maya, ¿verdad? Con los objetos, con la memoria de esta gran cultura que nos caracteriza y que todo el mundo está con los ojos, con la mira hacia nosotros
para ver qué resultados vamos a dar. Eso sería un gran éxito del gobierno federal. No quiero terminar ya en la recta final. ¿Qué es para un arqueólogo? Yo lo veo ahorita, ¿no? O sea, al principio los llamaron, les dijeron que los ayudaran. ¿Qué siente un arqueólogo cuando... Sabemos que no hay... Yo creo que de por sí el recurso es muy poco, ¿no? Y más para en temas culturales y de arqueología es como que es menos el recurso, ¿no? Cuando ustedes vieron que iba a empezar todo esto del Tren Maya y que iban a abrir caminos y que iban a encontrar infinidad de zonas arqueológicas, en algún momento fue hasta emocionante para todos los arqueólogos decir, vaya, hasta que alguien se está volteando a ver, va a haber recurso para que podamos encontrar cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a encontrar o que a lo mejor muchos arqueólogos iban a pasar y a morir y jamás iban a encontrar nada de eso, ¿no? Creo que esto iba a traer hasta un beneficio para muchos, ¿no? Y seguir contando la historia y descubriendo más de lo que es nuestra cultura maya con todo lo que se iba a encontrar. Y como bien dice usted ahorita, al romper todo esto, al destruir, se corta esa línea de la historia. Fue emocionante un principio. Sí, efectivamente, todos los investigadores pues estuvimos, o sea, ya que vimos que era inminente, que se iba a hacer y que pues queríamos hacer las cosas bien. Tan es así que yo voy a la presentación de Jiménez Pons, la primera vez que lo hizo acá en Chetumal, y luego de esa presentación hizo otra reunión ahí mismo y me mandó llamar, lo cual me extrañó porque pues yo no represento nada, absolutamente nada. Me mandó llamar y me preguntó que yo cómo veía el tren. Ya le di mi opinión y le pedía que por qué no nos permitían participar a los investigadores que estamos en provincia, como nosotros, porque podíamos aportar mayor información, podíamos evitar que se pudiera pues afectar enormemente y que podríamos obtener mayor parte de información. Entonces, pues me dijo que lo viera con el que iba a ser el director, que es actualmente el director, y me invitaron, me mandaron la invitación y dije que sí, pero con anticipación, que me permitieran, o sea, eran condiciones, que me permitieran empezar antes para salvar la información, salvar los edificios, poder mover, si era posible, como lo hemos hecho con otras carreteras, mover el trayecto, si fuera necesario, pero nunca fui aceptado, nunca recibí la respuesta. Y también hay un antropólogo físico de aquí que solicitó poder ingresar, no lo aceptaron. Y otra compañera le dijeron que sí, pero nunca le dijeron cuánto. Así, o sea, nos despreciaron. Entonces, ¿qué siente un arqueólogo cuando entran las máquinas y destruyen esto? Es como un médico que se dedica a hacer nacer, apoyar a nacer a los niños, ¿verdad? Entonces, es loable lo que hace él. Pero de pronto pone aquí al niño, entonces llega otro médico de otro lugar, coge al niño, lo avienta a una trituradora y llega el médico que lo vieron hacer y de pronto ya nomás se encuentran los puros fragmentos. Eso es lo que sentimos nosotros, por lo menos es lo que yo sentí. Estar acostumbrado a combatir el saqueo y la destrucción, a proteger, no solamente durante el INAH, sino toda mi vida me he dedicado a proteger el patrimonio cultural. Y cuando llego a Quintana Roo y veo lo que tienen aquí en el sur, pues con mayor razón. Entonces es un gran golpe, pero bueno, pues ya no se puede hacer nada porque ya está hecho, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué? Tenemos una gran responsabilidad, así como los cronistas, los españoles, cuando llegaron en el siglo XVI, y ellos derrotaron a lo que ahora es México, ellos escribieron la historia, y la escribieron como quisieron, porque dicen que la historia la escribe los vencedores. Y en el caso del Tren Maya, quienes hicieron el Tren Maya están escribiendo como los españoles, pero nunca se imaginaron que aquí abajo habemos gente pensante que estamos escribiendo la historia de cómo se construyó el Tren Maya. Y no somos uno. Miren cuántos ecologistas hay en todo el mundo, ¿no? Que están puestos con la mira aquí en Quintana Roo, en la península.
Miren todo lo que pasó, no necesito repetirlo, ¿verdad? Hay mucha gente que está lastimada, derrotada por todo lo que sucedió. Muchas gracias por aceptar la invitación y aquí tiene micrófonos abiertos las veces que usted guste venir. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho, es una gran oportunidad para informar al público, a su público que es muy valioso, lo que consideramos que es nuestra verdad, aunque los demás tengan la suya. Muchas gracias. Doctor Cortés, doctor Fernando Cortés. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.